Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. La mayoría de las veces intentamos llegar a todo, ¿no? Y de hecho me decía, joder, estás a 1000, tío. Y él decía, hostia, tenía un concierto interesante en París, tenía un evento interesante en Madrid, un viaje a no sé dónde, tenías como en esos 4 días y decidiste parar y mandar a tomar por culo y descansar. Sí. ¿Qué te hizo llegar a esa reflexión, tío? Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Que realmente demasiadas veces nos exigimos mucho más de lo que es necesario. Empezamos a adquirir microcompromisos con un montón de personas, con un montón de amigos, con un montón de negocios, con un montón de empresas, con un montón de eventos, y al final te dejas de priorizar. Entonces creo que es inteligente centrarte en lo prioritario y creo que es inteligente en darte cuenta también cuándo tienes que dejar de hacer todo eso y centrarte en lo que realmente tienes que hacer. Es buena, es como el foco, ¿no? Lo que buscamos todos continuamente, pero al final cada uno por su nivel de dispersión o por su nivel de tareas diarias quieres llegar a todo y es imposible. Y dejas de ser libre, que es la cuestión. O sea, al final eres una marioneta de las expectativas de la gente, de que asistes a este sitio, a este otro, compromisos. Y hostia, creo que la vida son más allá que compromisos. Evidentemente hay ciertas cosas en las que no puedes fallar porque son importantes, pero hay otras muchas que ocupas y que después realmente, pues hostia, por lo que sea no llegas y está bien. Sin lugar a duda. Bueno, si no le conoces, David, de Power Explosive, es un tío súper interesante que ha montado un proyecto muy top en el que parte del proyecto ya lo está delegando, ¿no? Y se está centrando más en su parte de marca personal, en infoproductos, tiene un acuerdo muy interesante con Hotmart, ha facturado 6 cifras más, no recuerdo, con el proyecto, nos lo dirá ahora. Sí. Vamos a descubrir, por un lado, la parte más personal de David, de cómo se reta él en su día a día, de cómo trata de, dentro del crecimiento personal, retarse, pero encontrar el equilibrio para no quemarse, que quizás es de las cosas más importantes en el emprendimiento, ¿no? Por otro lado, vamos a conocer el gran aprendizaje de quebrar. La mayoría de los emprendedores que empiezan es porque la han cagado en algo muy concreto, o bien por una depresión o por una decepción en su vida y de repente buscan el emprendimiento el sentido. Y eso muchas veces, ese miedo, ese dolor que has pasado tan intenso hace que el emprendimiento sea un camino de rosas, porque de lo mal que lo has pasado, en tu caso, tener una deuda de más de 1 millón de euros, ¿no? de uno de tus proyectos, hizo que te levantaras. Vamos a empezar desde el principio. ¿En qué momento dejaste de ser invisible? ¿En qué momento dejé de ser invisible? Invisible. Bueno, yo creo que realmente ninguno somos invisibles. Lo único que estamos enfocados en sectores distintos, ¿no? Con focos distintos. ¿Qué es invisible o qué es visible? Sí, tengo que decirte que evidentemente hay un momento en mi vida en el que mejoro mucho la exposición, que fue básicamente cuando decido abrir el canal de YouTube y empezar a compartir contenido. Pero no, creo que ninguno somos invisibles nunca. Es decir, años atrás de abrir mi canal de YouTube, yo estaba, por ejemplo, centrado en deportes de combate y mi foco estaba ahí y sí que éramos importantes en el equipo para todas aquellas personas que formaban parte de los deportes de combate. Al final es un cambio de foco, ¿no? Empiezo mi andadura en 2012-2013 con el canal que la gente conoce, que es el Power Explosive, pero realmente mi primer canal de fitness arranca mucho antes, arranca en 2007. Entonces mis primeros vídeos en YouTube son en 2007, prácticamente cuando todo empezó. Pero bueno, el proyecto, digamos, oficial, donde empiezo a compartir conocimiento en 2012-2013 y digamos que esa es la tendencia, la línea que cogimos a partir de entonces. Claro, es que la gente se queda con la foto fija, pero tú llevas desde 2007 creando contenidos. Eso, al final, ese conocimiento, ese expertise del pasado te aparagua un montón para crecer, ¿no? Es, claro, tú ves a alguien que empieza a crear contenidos y que parece un robot y quiere compararse con alguien que ya lleva 7 años. Es imposible. Totalmente. Cuando quieres empezar a crear una audiencia, tienes que asumir que lo vas a hacer jodidamente mal al principio para poder avanzar. Y tienes que asumir que además eso es bueno. Es decir, creo que hay una parte de vulnerabilidad que conecta con la gente y que cuando ya tienes mucha más experiencia eso no ocurre así. Me refiero, creo que la gente intenta normalmente quemar etapas muy deprisa y rápidamente querer hacer algo muy profesional, con muy buena edición, con muy buena comunicación. Y se están perdiendo una etapa muy buena del camino, que es toda esa gente que te está empezando a admirar por aquello que te estás atreviendo a hacer, aunque sea mal.
Qué bueno eso no es lo mismo crecer orgánicamente que crecer a base de viralidad. El crecer orgánicamente hace que las personas confíen en ti y te vayan conociendo poco a poco y vayan conociendo tu proceso de transformación. Al final, la mayoría de los emprendedores tenemos un proceso de transformación, todos, porque vamos avanzando, ¿no? Y más cuando vendes infoproductos o productos en los cuales ayudas a los otros a transformarse, ¿no? Y en cambio, con la viralización lo que consigues es mucha gente, mucha atracción en muy poco tiempo, pero que probablemente no te conocen. Aún está en una fase de descubrimiento. No es la misma calidad de leads, es diferente, ¿no? Creo que en eso se basa el marketing y es justamente en acortar los tiempos en los que una gran audiencia te conoce, rápidamente conectan contigo, rápidamente se interesan por lo que haces y rápidamente te compran. Cuanto mejor marketing haces, más rápido puedes llegar a grandes audiencias y convertirlos en clientes y evangelizadores. Y cuanto peor marketing, pues evidentemente, o esa gente que te acaba de seguir te deja de interesar, no le interesas, o simplemente pues tardas mucho más tiempo que te compren. Tal cual. Oye, vamos a conocerte mejor. Una cosa del pasado para conocer al David del presente, es decir, algo que te defina bien, ¿no? Y que te haya marcado. Creo que desde que era muy pequeño he sido siempre una persona muy obsesiva. Cuando competía en deportes de combate, quería ser el mejor en deportes de combate, y esto evidentemente es algo que se trasladó a todos los aspectos de mi vida. Se trasladó a la parte de empresas, se trasladó a la parte de creación de contenido, y esto me define mucho porque justamente lo que tengo que aprender con los años es a lo contrario. Es a aprender a no ser tan exigente o por lo menos a no ser tan competitivo. Creo que cuando el ego entra en la ecuación queriendo competir o queriendo compararse es cuando se sufre y vas exactamente a la misma velocidad a la que vas a ir sin meter esa parte de la ecuación. Entonces he aprendido a soltar un poco más esa parte, a hacer lo mejor que puedo hacer en cada momento de mi vida y sufro menos. Es como luchar contra... el pecado capital no sería, pero es como luchar contra aquello que te evita crecer, ¿no? Para otras personas era todo lo contrario. Necesitan fuego, necesitan ansia para crecer. En cambio, en tu caso tienes que pisar el freno porque te pasas de frenar. De autoexigente, sí. ¿Y a dónde te lleva ese no pisar freno? Creo que te lleva exactamente al mismo sitio, pero de una forma mucho más tranquila y mucho más inteligente. Es decir, entiendes que no tienes que compararte con los demás, que esto no es una competición, que esto es una carrera a largo plazo y donde lo que se busca es hacer las cosas cada vez un poquito mejor, y si eres constante y no te rindes, va a llegar y te da igual realmente que llegue en un año y medio o en 2, porque lo que importa es que llegue. Entonces creo que muchas veces los emprendedores tenemos mucha prisa y por tener mucha prisa no disfrutamos del proceso, no aprendemos realmente bien del proceso y sobre todo sufrimos mucho. Y creo que cuando has tomado la decisión de emprender y de hacer algo para tu libertad y para estar mejor en tu día a día, hostia, sé consecuente con ello y vamos a hacer las cosas por intentar estar un poco mejor en el día a día. Ya la vida te va a encargar de ponerte dificultades y de ponerte obstáculos que tendrás que solventar. Y créeme, se solventan mucho mejor si estás tranquilo, así estás en esa rueda de agitación donde no tomas buenas decisiones. Tal cual. Esto me lleva a una frase que de hecho hablábamos antes, ¿no? En el networking. El mejor emprendedor o el emprendedor más rentable, más eficiente, es aquel que es capaz de superar más miedos, ¿no? El que es capaz de superar más obstáculos en el camino y ser capaz de disfrutar, que eso es quizá lo más jodido que lo otro. Y en tu caso, por ejemplo, o sea, estar endeudado hasta las trancas, ¿qué dolor hay superior a eso? Bueno, aparte de la muerte, ¿no? Ahí yo supongo que ahora, para ti, como emprender, es un camino de rosas o no. ¿Qué opinas? Te diría que no. Te diría que lo disfruto. Te diría que para mí es algo súper importante. Es algo con lo que crezco y aprendo cada día. Para mí, considero que estoy en un momento en mi vida increíblemente bueno, donde me siento en paz, donde me siento tremendamente coherente. Pero tampoco diría que es un camino de rosas, porque realmente, a medida que vas creciendo como empresario y en facturación y en todo, digamos que te enfrentas a problemas cada vez más grandes. Los problemas con los que te enfrentas cuando estés empezando son 100 veces menos o 1000 veces menos que los que te enfrentas cuanto más adelante pues tienes una empresa más grande. Entonces sí que es verdad que ahora mismo me llegan pocos problemas en mi día a día. Tengo un equipo grande, muy cualificado, que realmente amortiguan mucho este tipo de cuestiones, pero claro, los que me llegan son problemas muy gordos, problemas que evidentemente has aprendido a gestionar y por eso estás aquí. Entonces creo que para afrontar grandes problemas y para afrontar grandes proyectos, primero tienes que convertir en la persona que es capaz de soportarlos y capaz de llevarlos bien. Llevarlos bien, o sea, al final es... Pero esto me hace pensar, ¿no te cansas en estar siempre en esa senda de crecimiento? ¿Recuerdas la última vez que dijiste, hostia, tío, estoy hasta los huevos de estar en esta senda, en esta vorágine de crecimiento? ¿No? Porque al final los emprendimientos basados en infoproductos o en ayudar a otros a transformarse o
bueno, en general todos ayudamos a otras personas, ¿no? Va siempre de tu propia evolución, ¿no? Tu cliente te va a comprar o tu versión anterior o tu inspiración, ¿no? Siempre tienes que estar en ese reto. A mí esa parte me mola, ¿no? Porque siempre estás creciendo y es algo que necesito. Pero por otro lado a veces dices, joder, tío, es que tengo que estar siempre luchando contra mí mismo. Bueno, no sería luchando. Creo que tienes que aprender a no luchar. Mira, para mí esto es un ejemplo que lo representa muy bien, es como surfear. Hay mucha gente que está emprendiendo y se sube a la tabla y decide luchar contra la marea. Y decide ir contra corriente y decide remar y remar y remar y remar. Ok, estás avanzando. No sé si en la dirección correcta, pero estás avanzando, pero te aseguro que te vas a cansar muchísimo. Creo que aprendes con el tiempo a lo contrario. Creo que aprendes a subirte a la tabla equilibrado, un equilibrio mental, un equilibrio emocional, un equilibrio de disfrute, y creo que te dejas más llevar por las olas y hay pequeños cambios de dirección, o como llamas tú, de crecimiento, de aprendizaje, que es cambiar la ola hacia otra que es más larga, pero creo que es más deslizarte, ¿no? que luchar. Es más un cambio mental que de procesos. Un cambio de asumir que esa propia ansiedad de querer resultados no te ayuda. No, y además es algo que aprendí y que me ha costado mucho cambiar. Y es la única forma de crecer de verdad. Mira, fíjate, yo soy una persona que peleaba en deportes de combate. Creo que no hay un deporte en el que haya más asociación entre el dolor y la victoria. Es decir, cuando tú hacías un buen combate y ganabas, tenías el aplauso del público, pero tenías el combate más doloroso de tu vida. Era un combate donde recibías realmente muchos golpes. Entonces hay una asociación directa a nivel subconsciente entre más me duele, más triunfo o más victoria o más reconocimiento. Claro, yo esto es algo que he tenido que desmontar muchísimo en todos estos años y aprender que realmente esto no va de sufrir más, esto va de ser más eficiente, de disfrutarlo más, esto va de ser más efectivo, va de hacer las cosas mejor, no por un camino de más sufrimiento. Y descubre con el tiempo que los caminos que menos resistencia tienen normalmente son los que te hacen avanzar más. Y normalmente la mente busca lo contrario. Tu mente emprendedora busca lo que quieres que es el mejor proyecto, y a veces tiene unas resistencias tremendas. Y si soltaras un poco más esa parte y te centraras en ver qué te depara la vida, llegarías a un sitio mucho más suave. Al final es como que cada uno tiene que encontrar su clic mental. ¿Cuál crees que fue el tuyo? O sea, muchos, no paro de tenerlos en realidad. He tenido muchos clics mentales. Claro. Al final mucho clic mental hace que el siguiente clic mental te duela menos. Por supuesto. Claro, tiene sentido. Tú hablas mucho de que la clave del éxito es resiliencia más poder emocional, ¿no? Creo que la clave de que un proyecto funcione, o sea, no sé si del éxito, porque creo que el éxito es algo súper personal y creo que cada persona tiene un concepto de éxito totalmente distinto. Sí. ¿Qué es el éxito? ¿Es facturar más? ¿Es tener libertad? ¿Es tener más tiempo para dedicarle a tu familia? ¿Es más seguridad? Por ejemplo, para mí el éxito es aprender a diario, crecer a diario, poder aportar con ello a diario y sentir que estamos en ese proceso de crecimiento. Eso para mí es el éxito. Evidentemente, sentirme libre. Si me siento libre, me siento coherente, siento que crezco, siento que aprendo, pues para mí eso es el éxito. Y es indudable que, por ejemplo, en mi caso, si sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo disfrutando, me sigo sintiendo coherente y sigo aportándole al mundo con esto, pues va a llegar una gran facturación y no vamos a parar de crecer en ese sentido. Paciencia estratégica sería como la definición. Asumir que... Antes entrevistaba a Andrea Sorino, que tiene un libro que es el libro que el sector de la alimentación no quiere que leas, y ella es como, decía, joder, yo sé que el producto es bueno porque la gente está contenta conmigo, ya llevo en la segunda edición, pero el proceso de siembra es tan lento que nuestro cerebro quiere resultados inmediatos, y en cambio los que triunfan son los que tienen esa paciencia estratégica. Totalmente. Siempre tuve la sensación de ir muy lento y echando la vista atrás me di cuenta de la auténtica barbaridad que hemos hecho. Lo rápido que podía ir, la locura que implicó todo lo que hicimos. Entonces, hostia, creo que realmente si hay una clave para el éxito es tener paciencia. De verdad, creo que los resultados llegan si no te rindes en el proceso, si eres constante, si sigues mejorando poco a poco, si no te desenfocas y te pones a hacer muchas cosas muy dispersas que no tienen nada que ver. Pero que es cuestión de tiempo. Es que no conozco a nadie, de verdad a nadie, que con el tiempo suficiente, creciendo lo suficiente, aprendiendo lo suficiente, acercándose a la gente que le hace falta, con la que pueda aprender, y que se haya desarrollado lo suficiente a sí mismo en el tiempo suficiente, no haya conseguido algo grande. Ojo, cuidado con esto, porque no digo que cualquier persona pueda convertirse en multimillonaria. No lo creo. Al igual que no creo que cualquier persona pueda conducir un Fórmula 1. Pero lo que sí que creo es que, por un lado, se vuelven multimillonarios los que se merecen ser multimillonarios, los que son capaces de soportar la auténtica barbaridad que implica a nivel de presión, de incertidumbre, de dudas, etc.
Pero sí que creo, honestamente, que cualquier persona que conocemos puede conducir un coche, aunque no sea en Fórmula 1. Y conducir un coche, en esta metáfora, es tener un sueldo o unos ingresos bastante por encima de la media de cualquier persona que conocemos en un trabajo normal. Entonces, sí que puedo decirte que no conozco a nadie que con el enfoque suficiente, con las ganas suficientes y con el cariño suficiente y el tiempo suficiente, no logre conducir cualquier coche. Lo que pasa es que la gente abandona antes. Claro. Al final es como, haz mejor lo que hace tu competencia y no abandones nunca antes que ellos, porque si hay mercado, te vas a quedar con el pastel. Quizá ahí el mayor miedo puede ser el que no haya mercado, ¿no? Que el que no sepas detectar, no poner las luces largas y detectar que no hay mercado ahí. Bueno, entonces una cuestión de base, y es que si te metes en un sitio donde no hay mercado, lo que no hay es conocimiento. Es decir, no tienes información suficiente. No sabes tanto de negocios como para tener resultados. Creo que normalmente la gente piensa que sabe y a la vez no tiene resultados. Y yo lo que le digo a la gente que te está escuchando es que si piensas que sabes y no tienes resultados, es que en realidad no sabes. Es decir, lo único que te está alejando de conseguir ciertas cosas es que sabes o no hacerlas. Sí, tal cual, tal cual. Corrígeme si me equivoco. Creo que leí de ti que tu abuelo te cedió como una especie de biblioteca, de librería, ¿no? Y eso te sirvió de inspiración o de fuego para empezar a aprender. ¿Qué recuerdas de eso? Mi abuelo fallece cuando yo tengo 7, 8 años y me hace el regalo más bonito y más increíble que te puede hacer un abuelo. Y es que te empaqueta toda su biblioteca y te la manda a casa. Claro, en esa biblioteca había libros de todo tipo, pero no te puedes ni imaginar. Libros de desarrollo personal, cuando en esa época pues quizá no era algo tan común. ¿Con cuántos años? O sea, tenías 7 años. Yo tenía 7 años. Sí. O sea, recuerdo algunos libros que me marcaron muchísimo cuando yo era tan pequeño. Como por ejemplo hay uno que se llama El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida. Buah, es un libro mítico. Es mítico. Un libro que evidentemente un niño de 7 años no tiene ni debe leer. Y empecé a leer este tipo de libros con 7 años. Entonces, claro, el aprendizaje que tuve tan temprano es un tipo de libro que si no tienes una motivación intrínseca muy fuerte no lees. Pero cuando ha fallecido tu abuelo y tienes toda esa emoción tan a flor de piel, pues quieres revivir su recuerdo y al final pues lees todo lo que tiene. Claro, esto para mí fue muy importante por dos cosas. Uno, porque implicó un crecimiento personal brutal a una edad tan temprana. Y en segundo lugar, porque para mí instauró un hábito que a día de hoy sigo manteniendo y que ha sido un punto de inflexión impresionante, que es la lectura. Claro, esto es como que el padre es empresario y al final los hijos tienen tendencia a desarrollar proyectos, ¿no? O tu padre conduce un Fórmula 1, pues vas a tener más probabilidades de poder tener la oportunidad de llegar a eso. Tal cual. Y es cierta esa parte, tío. Yo me recuerda un poco a mi infancia porque yo era muy friki de temas tecnológicos y también buscaba mucho el rollo del sentido psicológico. Eso tardé años en pillarlo, pero lo de la informática sí que me daba más sentido, ¿no? Entonces, yo recuerdo con cariño, yo vivía en una aldea, no había casi chavales, y el hecho de tener la revista PC Actual estaba 2 tardes y me la estudiaba entera porque era como... no sé si te acuerdas de este robot que quería cortocircuito, creo que se llamaba. Esto ya es de los... Sí. Quería información, pues yo era como información, por favor, información. Y es un poco lo que me da el podcast, ¿no? El poder hablar con vosotros, saciar mi curiosidad. Eso es mi principal para qué. Eso es, qué bueno. Es brutal. ¿Tú qué te consideras? Vamos a entrar en la parte de negocio. ¿De mainstream o de nicho? Yo considero que somos bastante de nicho en realidad. Lo que pasa es que hay proyectos que sí que son muy generalistas y que sí que son muy mainstream. Entonces, lo que yo hago principalmente, sí considero que es más de nicho. Me enfoco más en dirigirme a empresarios, a emprendedores, eso es nicho totalmente. Pero tenemos proyectos muy grandes, como por ejemplo la Academia de Inversión con Celia o el Máster de Entrenamiento con Álvaro Guzmán, que lanzamos nosotros, pero que son algo mucho más masivo. Entonces, en cuanto a mi exposición, diría que es mucho más de nicho, porque a mí lo que me motiva realmente es hablar de empresa, de negocio, de marketing y compartir lo que hemos aprendido en todos estos años, pero sí que es verdad que tenemos proyectos también muy masivos que se dirigen a la población en general. Hostia, al final la conclusión sería algo así como que empezaste en nicho, pero poco a poco te fuiste haciendo más mainstream. Yo creo que escuchaba una chat. Sí, yo te diría que la clave principal para empezar es empezar en nichos. Creo que es un público que casi siempre suele estar más desatendido, hay menos competencia, puedes cobrar más caro cuando el enfoque es mucho más específico y es la forma de empezar y a partir de ahí se puede escalar. Si tuvieras que definir ahora esa vía principal de creación de audiencia, la que te aporta más leads y más cualificados, ¿cuál dirías que es? A ver, realmente, si tengo que definir únicamente una vía, serían los lanzamientos.
Vale. Hacer lanzamientos, tanto de este producto, que es el Instituto de Rendimiento Empresarial, con mi cuenta personal, @davidmarchante, como por ejemplo la Academia de Inversión, con Celia Rubio, o con Álvaro Guzmán, con Technology. Un lanzamiento al final es un proceso en el que captamos muchísimos leads y después todo se va trabajando. Entonces serían los lanzamientos. O sea, al final es creación de contenido a través de Instagram, ¿no? Principalmente. Eso te trae leads, que lo canalizas a través de email marketing y después pues entiendo que no, son infoproductos, compra online, no hay reuniones de venta previas, no hace falta, no hay mentorías ni... Sí, o sea, a ver, nosotros somos un holding empresarial, es decir, somos un grupo, no solamente nos dedicamos a una cosa, sino que al final estamos muy diversificados. O sea, estamos en la parte infoproducción con programas propios, pero también tenemos una agencia de lanzamientos donde estamos haciendo los lanzamientos más grandes de España a diferentes productos, o sea, tanto por nosotros como para productos externos. Aparte de eso, tenemos una constructora, estamos en el sector inmobiliario, o sea, es decir, somos un grupo grande de empresas, pero una de las cosas que más nos gusta hacer y donde más foco ponemos es justamente la parte de lanzamientos. Un lanzamiento es, digamos, un proceso, pues como lo hace Apple, un proceso en el que empieza a meterte hype del nuevo iPhone, empieza a sacar un poquito de noticias por aquí, de repente un día en concreto te hace un super evento presencial, un directo, un vídeo súper guapo donde te hace una oferta, tal y cual. Eso es un lanzamiento en realidad. Entonces, se ganan audiencias en Instagram, YouTube, TikTok y con publicidad, y después se hace un proceso corto de tiempo donde se busca esa reconversión, que el lead conecte contigo y te compre. Vale, genial. Esto me gustaría ligarlo cuando charlábamos fuera. Joder, al final, todo este proceso de creación de contenido hay que adaptarlo a tu momento vital, a cómo tú entiendes la comunicación en ese momento y tú para qué. ¿Y tú para qué cambió? ¿No? Claro. De hecho, creo que es algo que no has compartido, ¿no? El hecho de que estabas por el instituto con Power Explosive, ¿no? Y era como que no veías que eso no te llenaba tanto, ¿no? ¿Cómo fue ese viraje? Bueno, o sea, realmente, al final yo creo que la vida es cambio, ¿no? Y hay que saber escucharte también. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que yo llevaba como 10 años compartiendo contenido y al final en 10 años puedes llegar a compartir mucho contenido. Tú piensas que yo he tenido épocas en las que compartía 15 reels al día. Claro, tenía mucho contenido. No me quemé nunca, pero sí que es verdad que llega un momento en el que dices, vale, tengo un negocio tremendamente sólido y tremendamente lucrativo en la parte del fitness, me podría retirar con este negocio, pero por otro lado, ¿por qué sigo haciendo contenido? ¿Qué es lo que yo siento? Yo empecé a sentirme incoherente y empecé a sentir, por un lado, que seguía compartiendo contenido por la parte de mantener el negocio, y en segundo lugar, seguía compartiendo contenido por una parte de ego, nada más. Por una parte de demostrar que seguía ahí. Demostrar que David actualizado, David entrenador, seguía siendo un referente en ese campo. Pero la realidad es que en mi parte más altruista, en mi parte más de contribución a la sociedad, yo pensaba, ok, yo cojo un estudio nuevo en el que habla de algo muy concreto, las mioquinas a nivel antiinflamatorio, y lo comparto. Pero realmente, ¿qué favor le está haciendo a la gente compartiendo esto? O sea, es una cuestión de ego personal, es una cuestión de demostrar que sigo actualizado, pero esto no le cambia la vida a nadie. Todo lo importante lo he compartido ya, porque llevo más de 10.000 vídeos subidos. Entonces, llegó un punto en el que, en el momento más álgido de facturación en la parte de fitness, yo puedo sentir una tremenda incoherencia. Y no me gusta ser incoherente, entonces decido dejarlo. Creo que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Soltar algo cuando está arriba es mucho más complicado que soltarlo cuando está abajo. Pero creo que para hacer cosas grandes de verdad hay que saber soltar algo, incluso por lo que fue, y centrarte en lo que te hace realmente ser coherente. Y esto es lo que has hecho crecer de verdad. Pero ese contenido que estabas compartiendo, ¿era más un contenido pensado en tu audiencia o pensado en lo que a ti te apetecía compartir en ese momento? Creo que era un contenido, creo que era una mezcla. Una mezcla. Sí, creo que una mezcla de... Porque en realidad no te llenaba lo suficiente, porque era... Claro, igual no tenías claro en ese momento... Mira, se juntaba eso por un lado, y por otro lado que al final, claro, evidentemente, el David que empieza a compartir contenido de fitness es un David con 19 años. Entonces, cuando llevas 10 años y tienes 29, ha habido muchas cosas por el proceso, por el camino, que te han hecho avanzar muchísimo. La parte que yo seguía compartiendo era una parte de David de fitness como entrenador, pero eso que era un 5% de quién soy yo en realidad. Con el tiempo, lo que yo realmente hacía en mi día a día era la parte empresarial, era la parte de marketing, la parte de liderazgo de equipos, era esa parte. Esa parte era la que te... Es mi día, es mi vida, es como estar aquí hoy. Es el 95% de mi día es todo esto, y el 5% restante es formarme en entrenamiento o entrenar. Pero claro, la gente está conociendo únicamente el 5%, entonces al final había una incoherencia en el sentido de la gente no me conoce. O sea, la gente no sabe qué es importante para mí, la gente no
No hay una conexión real. Entonces, por eso empiezo por la otra parte, de donde me abro más a la parte empresarial. Exacto. Claro, o sea, fue como un proceso de reinvención. O sea, tuviste que volver a encontrarte. ¿Síndrome del impostor? No, porque tenía muchísima confianza ya. O sea, al final la parte empresarial, hemos montado un grupo empresarial muy grande, o sea, tenemos una gran facturación, tenemos mucha experiencia, hemos recorrido un camino muy, muy, muy grande. Nunca he tenido sentido, o sea, nunca he sentido ese síndrome en esta parte. Claro, al final el síndrome del impostor tiene diferentes significados para cada uno. Uno puede ser... Hay gente que igual, pues yo que sé, tiene un negocio súper rentable en construcción y quiere irse a otro nicho, ¿no? Él sabe crear un negocio desde cero, pero es como, ¿y si fallo, no? Esa sensación muchas veces puede suceder. Vamos a girar un poco y vamos a irnos más hacia la parte de contenidos. Y me molaría que me dijeras una cosa por la que dejarías de hacer contenido. Dejaría de hacer contenido si el tema que estoy tocando me deja de apasionar, como ya he demostrado que he hecho. Joder, hay una cosa que estoy como totalmente en contra de esto de vivir de tu pasión, ¿no? Porque muchas veces pretendes vivir de tu pasión, pero en realidad no has escuchado a un mercado para venderles. ¿Cómo consigues llevar el quiero ir hacia mi pasión, pero no puedo olvidarme de que tiene que haber monetización? Total. Creo que al final es una mesa de 4 patas, ¿no? Una parte que es lo que más te gusta, otra parte que es lo que el mercado quiere, otra parte que es por lo que la gente esté dispuesta a pagarte y otra parte que es lo que a ti te apetece contribuir. Entonces es encontrar ese proyecto donde se pueda dar todo eso junto. Hay personas, por ejemplo, que tienen trabajo rentable pero que no les gusta, gente que le gusta algo pero no consiguen hacerlo rentable. O sea, yo creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Ese ikigai, en encontrar ese propósito que la gente puede consumirte o querer comprarte. ¿Crees que si dejaras de compartir tu contenido de crecimiento personal, tu negocio dejaría de crecer? No, en absoluto. O sea, mi negocio está totalmente delegado. Totalmente delegado. O sea, si yo mañana me muero, mi empresa puede seguir funcionando y no tengo que despedir a nadie. Literalmente te lo digo. Porque esas personas tienen la capacidad de actualizarse. Es como, está en un proceso, tienen su CEO, ¿no? Esto es como... Tengo un CEO, que es mi primo, que actúa como CEO, que es quien dirige principalmente el equipo. Tengo director creativo, director de lanzamientos, o sea, tenemos jefes de departamento, directores de departamento muy buenos, que estoy seguro de que si se lleva una buena dirección, la empresa podría seguir. Por ejemplo, podemos coger proyectos súper buenos y lanzarlos y hacer grandes facturaciones a nivel de lanzamiento. Entonces, por eso es una vía, por ejemplo, que nos permitiría seguir creciendo aunque yo no esté. Esa parte de automatizar todo conlleva muchas veces una parte de trabajar tu propia delegación, de cómo delegar en los otros, ¿no? Y llegar a casa tranquilo y decir, hostia, pues los que lo están haciendo son mejores que yo y lo están haciendo bien. Total. ¿Cómo llegas tú a ese término? Y me gustaría que fueras capaz de resumirlo en una frase, de cómo eres capaz de delegar de una forma eficiente, pero siendo muy conclusivo. Creo que hace falta únicamente tiempo. Es decir, cuanto más tiempo pasa, más se van quedando las piezas que realmente son importantes y que realmente son de más confianza y van saliendo las que quizá no. Entonces, lo que necesita una empresa para poder delegar prácticamente todo es tiempo y que esas piezas se vayan reconfigurando. Imagínate que desapareciera esa parte y fuera solo tu parte de crecimiento personal. ¿Tendría sentido el negocio? Por ahí. Bueno, compartiendo contenidos. Habría que adaptarlo. Seguramente haría algo muy distinto, pero perfectamente rentable. O sea, creo que cuando aprendes a hacer dinero, puedes hacer dinero de 1000 formas diferentes y no va a ser un problema nunca. Creo que cuando una persona se hace millonaria o multimillonaria, creo que siempre es multimillonaria. Lo que pasa es que a veces sin liquidez. Claro, millonarios sin liquidez. O sea, tienen muchas inversiones, O tiene todo aquí, y aunque no tenga el dinero en el bolsillo, lo va a saber generar de nuevo. Claro. Sabe cómo generar contactos, cómo generar relaciones, es decir, volver a crear lo que ya ha creado. Sí. Ajá. Tiene sentido. Vamos a entrar en la fase final y aquí yo le llamo cosas que te rayan, cosas que te retan. Y me gustaría empezar por... ¿Crees que es la evolución personal por lo que la gente paga? En general. Por la evolución personal. Por el, hostia, quiero conseguir lo que consiguió David. Creo que no siempre. Creo que un determinado nivel de consciencia sí, pero no todo el mundo. Hay gente que paga por
diversión, por evasión, por desconectar de su vida. Sí. Entonces creo que hay un determinado nivel de consciencia que seguramente sea quien escucha este podcast que sí que pagaría por evolucionar más, pero no todo el mundo. Qué bueno. Una emoción a la cual te enganchabas en el pasado y ahora ya no te enganchas. Te diría que estaba muy apegado al sentimiento de seguridad. Sentir la seguridad en todo lo que hacía. Necesitaba mucha confirmación externa. No es una emoción básica como tal, pero sí un sentimiento que Confirmación externa. sí. Claro, la sensación de agradar a los demás, ¿no? Que en cierto modo yo creo que eso nunca se pierde porque forma parte de la empatía, ¿no? Pero cuando es excesiva Exacto. y dejas de priorizarte a ti mismo, ostras, es un buen aprendizaje. Es un buen aprendizaje, muy chulo. Me mola. La principal cosa que evita que tengas el doble de facturación ahora mismo. El conocimiento. Si supiera cómo hacer 100 millones, pues los estaría haciendo. Puedes autoconvencerte y decir, no, es que hace falta más tiempo. Y claro, es que ese tiempo lo que te va a dar es el conocimiento. Entonces, el conocimiento. Y acceder a ese conocimiento tiene o coste o bien de tiempo o coste de pagar a alguien que te acerque ahí. Y un coste de crecimiento personal que tienes que ser capaz de asumir. Claro. Es decir, llegar a un cierto punto implica también convertirte en esa persona con lo que implica. Implica a veces dejar relaciones, dejar entornos, implica a veces arriesgar más de la cuenta, implica ciertas cosas por las que tienes que atreverte a pasar. ¿Te molaría ser solopreneur? Creo que no cambiaría mi punto actual ni de coña. Ya lo he sido emprendedor solitario mucho tiempo. Ahora somos un equipo grande, somos más de 100 personas y creo que esto es lo que me permite realmente delegar todo lo que no tengo que hacer yo, hacer lo menos posible, que no significa no hacer nada, significa estar listo para cuando vengan problemas ser muy eficiente solventándolos. Significa estar listo para tener visión, tener capacidad para ver nuevas oportunidades, tener capacidad para estar en sitios como este y conocer a gente increíble. Eso solamente lo puedo hacer yo. Pero todo lo técnico, todo lo que tenga que ver, hay gente que es mucho mejor que yo en todo. Desde personas que llevan mis inversiones, desde personas que llevan los lanzamientos, desde personas que llevan la parte de contenido, de edición de vídeo, de email marketing, la parte legal, fiscal. Cualquier persona en cada departamento es mucho mejor que yo en cada una de esas partes. No tiene sentido que yo haga nada. Claro, no, y es la clave, porque al final te ayuda a estar pensando en que lo están haciendo mal, o tener que estar revisando continuamente lo que ellos hacen. No eres su papá, sino que eres alguien que confía en ellos. Y ahí supongo que lo que tú dices, ¿no? La cantidad de trabas que hay que superar es, por un lado, el dejar de pensar que tú eres el centro del mundo y que no hay nadie que no sepa hacer las cosas como tú, y delegar y confiar en otros. Total, y no es fácil, pero hay que llegar ahí. Claro, al final es superar esas barreras. ¿Crees que tiene sentido ser solopreneur y poder vivir muy bien al estilo, pues no sé, Irra Bravo? Por supuesto. Está perfecto. Si es que tiene que gustarte y tienes que ser coherente con ello. Claro que se puede. O sea, puedes hacer un negocio enorme siendo una persona sola. Ahora, pues depende, ¿no? O sea, creo que hay muchas más preguntas que hacerte. ¿Se puede ser un solopreneur y facturar millones? Sí. Pero para mí la pregunta no es esa. Si es que facturar millones no es tan complicado cuando sabes hacerlo. Para mí la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo vas a ser capaz de facturarlo si estás solo? Claro. ¿Cómo de rápido vas a ser capaz de adaptarte a una nueva tendencia si estás solo? ¿Cómo vas a ser capaz de salir adelante si tienes un problema real que puede ser físico de tu salud? Entonces yo creo que esto va no tanto de cuántas facturas, que de verdad, cuando sabes hacer algo, lo puedes hacer, sino de cómo de sostenible es esto a lo largo del tiempo, cómo de antifrágil eres, cómo de robusto eres capaz de estar muchos años y no hacer 1 millón hoy, sino hacer 1 millón o 5 los que sea durante los próximos 30. Eso es lo complicado. Entonces para esto, creo que la visión de no ser solamente tú es mucho más interesante. Pero ojo, también hay una visión de decir, oye, pues mira, pues me hago durante un par de años 1 millón de beneficio al año y lo meto en inversiones y me retiro. Bueno, pues es tu visión y es lo que te apetece por poder, claro, no hay un camino. No sé, a mí lo que me flipa, por ejemplo, es pues eso, el hecho de saber crear tu propia marca personal. Mario Alonso Puig o cantidad de personas que al final lo que hacen es inspirar a otros, son capaces de estar siempre constantemente en el reto, ¿no? De aprender y de actualizar su discurso, que quizás es lo más complejo, y te permite vivir pues en función de lo que tú consideres que necesitas. Al final cada uno tiene los estándares de necesidad en diferentes niveles, ¿no? Hay gente que puede vivir con una casa y 4 cosas y ya está, o hay otros que pues necesitan más tema material, ¿no? Ahí depende de cada uno. ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a tus proyectos? Pues en realidad mejorar la parte de creación de contenido todo lo posible, mejorar la parte creativa a nivel de anuncios, mejorar los lanzamientos para que sean más disruptivos,
aportar todo lo posible para que a la gente realmente le conecte el mensaje y le sirva, y seguir esa línea, que es muy bonita. Está guay, está guay. Yo lo que percibo en ti es como que, joder, ya estás en ese punto donde el negocio funciona solo y te centras más en la parte de lo que a ti te mueve y ver resultados en otros, ¿no? Relacionarte con personas interesantes, aprender, y eso al final lo que te lleva es a una espiral aún más expansionista, no sé si es la palabra, pero expansiva, ¿no? Porque es como que y aparte porque estás desde la no necesidad. Total. Y eso conecta con tu propia esencia y hace que los demás te perciban aún más natural. Es brutal esa parte cuando llegas a ese punto. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio de los próximos 5 años? En realidad, seguir como estamos. Creo que estamos en un punto muy bueno. Creo que la vida nos dirá hacia dónde hay que pivotar o qué tendencia o qué ola, ¿no? hay que surfear. Pero sí que quiero mantener esta sensación que tengo ahora. Es decir, no cambio más facturación por perder lo que tengo ahora mismo. Ajá. Creo que estoy en un punto de equilibrio muy, muy, muy bueno, donde me siento muy tranquilo, donde estamos mejor que nunca y a la vez me siento más en paz que nunca. Y la vida son cambios y habrá que leer esos cambios constantemente. O sea, el algoritmo en redes sociales cambia, los tipos de lanzamiento cambian, el tipo de edición cambia, el mercado cambia. O sea, es que una empresa es dinámica en realidad y todo el tiempo hay que cambiar. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia donde la vida nos quiera llevar. Claro. Y ahí es esa parte de sentir que estás en el camino, ¿no? Hostia, siento que voy guay. Y por otro lado, estar siempre ojo a visor viendo, hostia, está cambiando el estilo de edición. ¿Quién es el que lo está petando ahora? Hay que ficharlo. O hay que buscar a alguien que sepa. Es esa parte, ¿no? Es como, no me acuerdo ahora cómo se llama, que hace los vídeos súper virales americano, que hace retos, casos. Monster, no me acuerdo, tío. Bueno, al final siempre está. Las covers, por ejemplo, de los vídeos de YouTube las cambia 20 veces al día. Tiene una persona específicamente para covers y dices tú, hostia, un nicho de... Claro, hay una persona que ha desarrollado esa habilidad y es un valor muy valioso. ¿No? ¿Por qué, coño, yo que estoy en una consulta resolviendo problemas de mis pacientes, porque eso sucedió hoy, una de ellas decía, ¿por qué, coño, cobra alguien más que yo, que tiene una audiencia? Es que tener una audiencia vale mucha pasta, es como los futbolistas, ¿no? Cuando mueves a gente, es así, ¿no? Y puede ser injusto o lo injusto que tú quieras, pero tal cual. Quiero que hagas ahí una parte introspectiva, ¿no? Porque este podcast al final hablamos mucho de comunicación, de crecimiento personal, de evolución. ¿Qué crees que ha cambiado en tu comunicación interna y externa en el último año? En el último año concretamente. Sí, quiero que vayas un poco hacia el corto recorrido, porque ahí es donde menos cambios se ven. Pero tú eres un tío muy rápido, entonces entiendo que algo has visto, ¿no? Yo una de las cosas, mientras piensas, ¿no? Una de las cosas que yo hago, lo hablaba antes con Mireia Chaos, ella me decía que le gusta su voz. Yo odiaba mi voz. Y ahora uno de los procesos que hago es escucharme en el coche cuando voy y pongo mis podcasts y me escucho con cariño. Y me gusta, ¿no? Porque digo, hostia, tengo una voz muy peculiar, es una bendición tener una voz diferente al resto de personas, ¿no? Pero al principio tuve que superar una fase de odiarla y de decir, ¿qué coño estoy haciendo yo con mi propia voz, ¿no? Entonces, creo que también esa observación de estar constantemente escuchándome hace que igual observe cosas y busque crecer, ¿no? Y crecer. Y nosotros mismos no observamos nuestros propios cambios. Pero hay gente que te ve desde fuera y te dice, joder, pero ¿qué has hecho aquí? ¿O cómo has conseguido entrevistar a esta persona? Tu propia evolución. Qué bueno. Fíjate, yo te diría que lo más marcado del último año es que el 100% de mi comunicación, el 100% de mi mensaje, nace desde la experiencia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando no es algo que has escuchado, no es algo que has leído, no es algo que has visto, sino que es algo que has vivido muy, muy, muy intensamente, cualquier cosa, tu mensaje automáticamente conecta con una parte de ti donde fluyes, donde eres tú contando realmente algo sin caretas, sin máscaras, sin técnicas raras de comunicación, sino que simplemente lo compartes como nace y ya está. Y creo que en este último año he cambiado mucho en ese sentido, desde la forma en la que doy formaciones, la forma en la que explico las cosas, creo que me centro mucho más en vivir y coger experiencia para poder transmitirla, que simplemente en aprender para poder transmitirlo. Vivir y coger... Hostia, esto hay que repetirlo, porque esto es una muy buena frase. Vivir para coger experiencia y repetirla. Vivir para coger experiencia y poder compartirlo. Y poder compartirlo. Si, por ejemplo, hoy quisiera explicarte cómo hacer un lanzamiento determinado para tu sector,
pues tengo dos alternativas: teorizar respecto a cómo hacerlo, leer a alguien que lo haya explicado cómo hacerlo, o probarlo yo una semana, detectar qué errores, detectar qué sutileza, detectar qué falla, y entonces después hacer una formación para decírtelo. Creo que la forma en la que te va a conectar, la manera en la que te voy a explicar en esta última situación, va a ser muy distinta, porque te vas a encontrar exactamente con todo aquello que yo me he encontrado. Es hablar desde la propia experiencia, no desde leer los libros, que está bien, para diferentes fases está guay, porque te resume un montón de libros y te ahorras un montón de camino. Total. Pero te hablo desde la experiencia, porque tengo el posicionamiento y la capacidad de poder dedicar tiempo a eso. Es brutal. Fase final, David. 4 preguntas, 4 no, van a ser unas cuantas más. Preguntas incómodas, pero ahí te pido que me respondas o bien con una frase o con una palabra. Y está centrado en la parte personal, retos, miedos, un poco lo que hemos tratado hasta ahora, pero de forma simplificada, ¿eh? Un momento del día que suele abrumarte. Cuando tengo muchas reuniones seguidas. Ya te digo, yo también, cuando salgo de una mentoría y yo necesito 2 horas de mentoría, necesito ese espacio, parar, porque es como que si no haces reset mental, después no estás al 100% en el siguiente. Una cosa que ha cambiado en tu definición del éxito respecto al año pasado. Te diría que no es tanto la cantidad, sino la forma en la que estás viviendo lo que estás haciendo. Hostia, no es tanto la cantidad, sino la fórmula. Sino la forma en la que estás viviendo lo que estás haciendo. Vale. Quizá mi éxito antes era, si el año pasado facturamos 14 millones, el siguiente es 20. Vale. Y quizá está increíblemente mejor a facturar 14 con mucho menos implicación por mi parte. Pasaste de un objetivo cuantitativo a uno cualitativo, algo así. Y un error reciente en tu negocio que no puedes evitar. ¿Y cómo sueles manejarlo? Un error. Sí. Un error reciente en mi negocio que no puedo evitar. Creo que es complicado gestionar a las personas. Creo que es inevitable que haya conflictos y que haya interacciones entre ellas y que salten chispas. Y es aprender a gestionarlo mejor, pero creo que es inevitable. Qué buena. Esta creo que te va a hacer pensar. Una cosa que no sueles compartir por miedo a tu competencia. Comparto todo en realidad. No tengo ningún tipo de miedo. Guay, eso mola. Algo que crees que evita que crezcas a nivel personal. Creo que lo que más me ha evitado crecer a nivel personal han sido los apegos. Apegos familiares y apegos de pareja, cosa que he ido trabajando en todos estos años. Y la última, una persona que te gustaría tener en la agenda. Incluso puedes recurrir a alguien que no esté vivo. Una persona que me gustaría Tener en la agenda. tener en la agenda. Ya. Sí, si es un tema de que no quieres compartir nombres o lo que sea, o decir el perfil. Ahí te dejo libre. Pero me hace pensar. Claro. Me hace pensar. Bueno, no sé decirte. ¿Y qué perfil sería? Yo creo que quizás sería algún tipo de perfil tipo actor, tipo gran empresario. Personas que hayan vivido mucho y que puedan compartir, Qué guay. que puedan conectarte rápidamente. Sí, al final buscar relaciones estratégicas. Genial. Pues eso es un poco lo que desde el podcast yo lo percibo, ¿no? El poder estar charlando contigo, el poder aprender, el poder darte visibilidad también a mi audiencia. Es brutal esa parte, ¿no? Esa generación de relación, el aprender. Yo para mí, cada podcast al final es como una masterclass para mi audiencia y un proceso de aprendizaje, una masterclass para mí. Total. Si tuviera que quedarme con algo de todo esto, es quizá esa curiosidad que te inculcó tu abuelo, ¿no? Ese regalo bendito que te dio, y cómo conseguiste aprovecharlo, cómo conseguiste aprovechar tu proceso de endeudamiento brutal, y cómo supiste llegar al punto de que tu mayor obsesión era el crecer y asumir que eso no era el camino, sino que el camino era no frustrarte por dejar de crecer, sino que disfrutar el crecimiento. Qué bueno, David, me lo he pasado muy bien, ha sido una charla súper guay, súper molona. Me encantaría volver a repetirla y sobre otras cosas, obviamente. Y no sé si quieres hacer alguna reflexión final, si no, nos vamos. Nada, agradecer simplemente a todas las personas que nos están escuchando. Decirles que si les apetece aprender un poquito más de empresa y emprendimiento, que me sigan en @davidmarchante y que estaré encantado de echarles una mano en lo que haga falta. Así que me pueden escribir siempre que quieran. Qué guay. Pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Chao, chao, nos vemos en el siguiente. Nos vemos.
Qué guay, tío. Bien, tío. Muy bien. Gracias, súper bien. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.